Hassan le preguntó a Ajami. ¿Cómo has alcanzado tu actual altura espiritual? Ajami contestó. Blanqueando el corazón en meditación, no ennegreciendo el papel con la escritura. Es una afirmación corta, pero es de una enorme belleza, significado, verdad. La pregunta de Hassan es muy corriente. Ajami era un gran maestro. Al final, Hassan también se convirtió en un gran maestro, pero tuvo que pasar mucho tiempo. Visitó a muchos maestros. Fue un gran buscador, pero, como suele ocurrir, estaba más interesado en los conocimientos que en la sabiduría. Por eso tardó tanto. Finalmente lo consiguió. Al final todo el mundo lo conseguirá, en esta vida o en otra, al final todos lo conseguirán. Hassan solía ir a visitar a Rabilla, a Ajami y a otros maestros, a quien estuviera disponible, pero sus preguntas eran las de un hombre de conocimientos. Se puede deducir solo por la formulación. Hassan le preguntó a Ajami. ¿Cómo has alcanzado tu actual altura espiritual? Todas las palabras que ha utilizado carecen de espiritualidad. Primero, ¿cómo has alcanzado? La espiritualidad no es algo que se alcanza, ya está ahí. No es una meta en alguna parte, es algo que ya está ocurriendo en ti. Está en tu corazón. Pero tú no te das cuenta porque no estás en el corazón. El tesoro está en el corazón y tú estás en la cabeza. Esa es la única distancia entre tú y Dios. La distancia entre la cabeza y el corazón. No es mucha, puede que 30 centímetros, medio metro, no es mucha. Alguien le preguntó a Rabilla la Davilla. ¿Cuál es la diferencia entre la verdad y la mentira? Y Rabilla contestó. 10 centímetros. El hombre se quedó perplejo. Volvió a preguntar. No lo comprendo. ¿Qué quieres decir? Ella contestó. La distancia entre el oído y el ojo es la diferencia entre la mentira y la verdad. La mentira es todo lo que oyes desde los oídos. Lo que oyes es la mentira y lo que ves es la verdad. La verdad es tu propia experiencia, tu propia visión. Aunque yo haya visto la verdad y te la cuente, en el momento en que te la cuente para ti dejará de ser una verdad y se convertirá en una mentira. Para mí era verdad, para mí llegó a través de los ojos. Fue mi visión. Para ti no será tu visión, será algo prestado. Será una creencia, será un conocimiento. No sabiduría. Llegará a través del oído. Y desde el momento que empieces a creerlo, estarás creyendo en una mentira. Recuérdalo. Incluso una verdad se convierte en una mentira si entra en ti a través de la puerta equivocada. La verdad tiene que entrar por la puerta delantera, a través de los ojos. La verdad es una visión. Uno tiene que verla. Y lo mismo se puede decir de Dios y tú. La distancia no es mayor de 30 centímetros o medio metro. Tú existes en la cabeza, siempre estás allí, colgado, como una nube. Y el corazón está ahí, lleno de celebración, esperando que tú regreses a casa. El tesoro está ahí, pero tú te has ido a buscarlo por todo el mundo. Hay una famosa historia así de. Un hombre soñó que cerca de cierto puente en la capital había un gran tesoro y que si fuera allí podría encontrarlo. Por la mañana le hizo gracia. Era un hombre pobre, un pobre rabino. Se rió, dijo. No tiene ningún sentido. Y está tan lejos. 1000 millas. Y un sueño es un sueño. Pero el sueño se repitió. Entonces empezó a sospechar. Puede que no sea solo un sueño. Puede que Dios le estuviera dando una pista. Pero todavía no podía reunir el suficiente valor como para viajar 1000 millas tan solo por un sueño. Él era un hombre pobre y tendría que pedir limosna para conseguir el dinero para comprar los billetes. Y quién sabe si ese puente existe o no. Nunca había estado en la capital. Pero el tercer día el sueño se volvió a repetir. Con una gran persistencia el sueño le dijo. Solo tienes que ir y encontrarlo. Es todo tuyo. Justo a un lado del puente. Le mostró el lugar exacto. No solo eso, podía ver todo el lugar, todos los alrededores. Fue tan claro que tuvo que ir. Viajó 1000 millas. Muchas veces surgieron las sospechas, las dudas, pero se dijo. Esto tiene que acabarse. Tengo que ir a comprobarlo. Así que fue, y cuando llegó le sorprendió que el puente estuviera allí. Exactamente el mismo puente que había visto en sueños. Absolutamente igual. Los mismos pasajes, los mismos árboles, exactamente igual que el lugar que había visto en el sueño. Pero existía un problema. En el sueño no había policías, pero ahora había allí un policía todo el tiempo. Cambiaban los turnos, pero venía otro. Siempre había alguien, durante las 24 horas. Él preguntó por qué había un policía allí.
Alguien le explicó que algunas personas se habían suicidado desde este puente. Pero eso para él era un problema. Iba de un lado a otro, dando vueltas y vueltas alrededor del lugar, así que el policía empezó a sospechar de él. Viéndolo ir y venir tantas veces, un día le preguntó: ¿qué ocurre? ¿No estará pensando en suicidarse? No me cause problemas. ¿Qué hace por aquí todo el tiempo? ¿Qué quiere? Y el rabino le explicó: escuche. Yo no tengo nada que ver con el puente. Estoy aquí por un sueño que tuve. Un sueño que se repetía insistentemente. Y le contó que en el sueño, justo en el lugar que estaba el policía, a 1 metro de profundidad, había un gran tesoro. El policía se rió a carcajadas y dijo: no sea tonto. Pero resulta curioso. Yo también he soñado que en cierto pueblo, y era el pueblo en el que vivía el rabino, vive un rabino, y él era rabino, que se llama tal. Y llevo mucho tiempo soñando con ir allí porque debajo de su cama hay un gran tesoro. Pero yo no le doy importancia a los sueños. Los sueños, sueños son. Usted es tonto. Yo no soy tan tonto. No voy a viajar 1000 millas para buscar ese pequeño pueblo y luego buscar a ese pobre rabino y luego buscar bajo su cama. Los sueños son sueños. Regrese a casa. El rabino regresó a casa a toda prisa. Cuando llegó se puso a cavar bajo su cama y ahí estaba el tesoro. Es una hermosa parábola. El tesoro está dentro de ti, en tu propia casa. No necesitas ir a Varsovia o a Nueva Delhi o a Washington. Debajo de tu propia consciencia, justo dentro de ti, está el reino de Dios. No es algo que se busque, porque buscar es algo que se hace en el exterior. Solo hace falta entrar dentro. No se trata de ir, sino de volver. No se trata de ir a ningún sitio, se trata de dejar todas las ideas para que de repente estés donde tienes que estar. ¿Cómo has alcanzado, pregunta Hassan, tu actual altura espiritual? Pues bien, lo que se ve son las alturas, pero dependen de las profundidades. Son como los árboles. El árbol se eleva hacia el cielo, 30 metros, habla con las nubes, le susurra a la luna y las estrellas, juega con los rayos de sol. Pero ese no es el verdadero árbol está debajo, está en las raíces. La verdadera fuente está en las raíces. La altura depende de la profundidad. Las raíces pueden existir sin el árbol. Aunque tal es el árbol, las raíces seguirán existiendo, y nacerá otro árbol. Pero si cortas las raíces, se acabó el árbol, se acabó para siempre. Así que lo esencial del árbol está en las raíces, y las raíces están en lo profundo. La parte visible, lo que está en la superficie, no es la parte esencial del árbol. Las hojas, las flores, los frutos no son partes esenciales. La parte esencial está oculta bajo el suelo. Está en las raíces. Ahí está la fuente de la vida. Y ahí está la fuente de la espiritualidad. Un hombre con la comprensión correcta preguntaría por las profundidades, no por las alturas. Las alturas no son importantes, las profundidades sí. Uno tiene que entrar en lo profundo de sí mismo. Sí, cuando profundizas surgen las hojas, las flores y los frutos. Tus ramas se elevan altas en el cielo, tú alcanzas una gran altura. Y esa altura la puede ver todo el mundo, es visible. Recuerda siempre, lo visible no es muy real. Lo real siempre se mantiene invisible. La fuente real, las raíces, está en lo invisible. ¿Por qué son invisibles las raíces? Porque Dios es invisible. ¿Por qué son invisibles las raíces? Tienen que serlo, si no serían destruidas. Y, si la fuente es destruida, el árbol no tendrá ninguna posibilidad. El árbol puede permitirse vivir en el exterior, las raíces no pueden. Son tan preciosas que tienen que mantenerse escondidas para que nadie sepa de ellas. Por eso la religión es secreta. El Islam es el árbol, el sufismo es la raíz. El budismo es el árbol, el zen es la raíz. El judaísmo es el árbol, el hasidismo es la raíz. La verdadera religión siempre está escondida, la verdadera religión es secreta. Es oculta, esotérica, porque está en lo profundo. Es algo que puede observarse en cualquier parte. Si pones una semilla sobre el suelo, no crecerá. No puede crecer. A la vista de todo el mundo, expuesta a todo el mundo, no puede crecer. El crecimiento necesita oscuridad, profundidad. Pon la semilla bajo el suelo y crecerá. El niño crece en el vientre de la madre. Por eso en Oriente siempre hemos llamado a la mujer la tierra. El niño es la semilla, entra profundamente en la mujer, desaparece en la mujer. Ni siquiera la mujer puede verla.
¿Qué quiere decir de los demás? Nadie puede verla. Ha desaparecido en lo más hondo de las profundidades. Y desde ahí empieza a crecer. Dios funciona en privado, en secreto. Y lo mismo que ocurre con el niño en el vientre de la madre, ocurre con la semilla en la tierra, y con el crecimiento de tu naturaleza esencial, la espiritualidad. La oscuridad, no la luz, es necesaria para que algo crezca, porque la privacidad es necesaria. El nacimiento ocurre en privado. El día del cumpleaños no es el verdadero nacimiento. El niño ha vivido ya 9 meses. El día de tu cumpleaños no es correcto. El verdadero momento del nacimiento es el momento en el que el niño es concebido. Fue completamente privado. Y que a la gente le guste hacer el amor en privado no es solo por casualidad. La privacidad es parte de ello. Hacer el amor en un lugar público parece feo y obsceno. Es un espectáculo feo. El amor es tan precioso, tan frágil, no puede ser expuesto. Cuando la gente está mirando mientras tú haces el amor, estás llevando a cabo un feo acto en contra de la vida y en contra de Dios. Es profano, es sacrílego. El amor necesita intimidad, privacidad. Por eso se hace el amor por la noche, no por el día. Oscuridad, privacidad. ¿Y te has fijado? Cuando haces el amor con una mujer, ella incluso cierra los ojos. Ellas son más listas que los hombres. Solo el hombre tiene interés por ver el cuerpo desnudo de la mujer. Ninguna mujer tiene interés por ver el cuerpo desnudo del hombre. Ellas tienen más sentido y más respeto. Ellas están más intuitivamente en armonía con lo divino. Es feo. Estar observando es feo. Uno debería sentirlo con los ojos cerrados. Cuando amas a una mujer, ella cierra los ojos. Con los ojos cerrados siente con todo su ser. Cuando miras a una mujer con los ojos abiertos no la sientes con todo tu ser. Si lo haces, serás un espectador. Y entre mirar una foto de una mujer desnuda en la revista Playboy y mirar a una mujer desnuda en persona no hay mucha diferencia. Ambas cosas son pornográficas. El hombre es pornográfico, la mujer no. Ella está más en armonía con la naturaleza. Si dos amantes están realmente enamorados, incluso el hombre cerrará los ojos. Desaparecerán en un abismo profundo, en lo desconocido. Ahí está el encuentro. El encuentro no es de los cuerpos, el encuentro es de las almas. Y cuando un niño es concebido en profunda oscuridad. Y lo mismo pasa con la muerte. Tu muerte será privada, nadie será testigo de ella. La gente verá tu cuerpo muerto, pero nadie te verá morir. Al igual que nadie te vio nacer, nadie te verá morir. En el momento de la muerte volverás a estar solo. Ocurrirá en tu intimidad, en la más completa intimidad. No habrá nadie. No se puede invitar a nadie. La muerte no la puedes compartir. Habrá personas alrededor, pero lo único que verán será el cuerpo y que algo desaparece del cuerpo, pero no saben qué ni dónde. La vida entra en la invisibilidad. La vida se hace invisible. Y lo mismo pasa con el amor. Aparece desde lo desconocido y desaparece en lo desconocido. ¿Cómo has alcanzado, pregunta Hassan, tu actual altura espiritual? Un buscador verdadero, auténtico, que comprenda, preguntará por las profundidades no por las alturas. Y no hablará de la espiritualidad como algo que hay que alcanzar, no lo es. No se trata de algo que se alcance, no es un logro, no es una ambición, es la desaparición de la mente, cuyo fin es alcanzar. Esa mente ya no funciona. Dejas de ser un ambicioso. Ya ni siquiera eres un buscador. La búsqueda, el lograr, el alcanzar. Todo ha desaparecido. No hay ambición. No hay deseo. Es un estado de ausencia de deseo. Pero entonces, si no deseas y no hay anhelo en tu corazón, ¿dónde puedes ir? El deseo se convierte en una vía de escape. Cuando no hay deseo caes en tu mismo centro, en el mismo núcleo de tu ser. No se trata de un logro, se trata de una comprensión. Cuando después de su iluminación le preguntaron a Buda, ¿qué has conseguido? Él se rió y contestó, no he conseguido nada en absoluto. De hecho, he perdido mucho. He perdido mi ignorancia y he perdido mi ego y he perdido mi mente, y no he conseguido nada. La gente no comprendía. Decían, nosotros siempre hemos pensado que la espiritualidad es un gran logro y tú dices que no has conseguido nada. Y Buda dijo, no. Lo que sea que haya conseguido siempre ha estado ahí, así que no puedo decir que lo haya conseguido. Ya estaba ahí. Solo que yo no lo veía, eso es todo. Ahora lo he visto. No es un descubrimiento, es un redescubrimiento. Se me había dado.
Ha estado conmigo durante milenios, desde el mismo principio. No lo he perdido ni por un instante. Simplemente había perdido una memoria. Así que se trata de un reconocimiento, Pratyavirya, un reconocimiento. Imagínate que guardas dinero en un bolsillo y te olvidas de él, y de repente te arruinas, te conviertes en un mendigo. Al cabo de los pocos años, un día, buscando cualquier cosa, metes la mano en el bolsillo y el dinero está ahí. Nunca había estado en ningún otro lugar, siempre había estado ahí. Solo que tú te habías olvidado. Por eso los sufíes dicen que Dios no se ha perdido sino que se encuentra. No hace falta encontrar a Dios, solo tiene que ser recordado. Los hindúes lo llaman surati, los budistas lo llaman smriti, solo ser recordado. Es tuyo solo con pedirlo. Incluso si no lo pides, es tuyo. Ajami contestó, blanqueando el corazón en meditación, no ennegreciendo el papel con la escritura. Ajami dice, no por pensar, sino por meditar. No por el pensamiento, sino por el amor. No por la cabeza, sino por el corazón, ha ocurrido. Primero hay que entender algo acerca del pensamiento. Solo así podrás entender la meditación. Hay que entender algo acerca de la cabeza, solo entonces podrás descender al corazón. El pensamiento es abstracto. El pensamiento no es más que petulancia. Deja que te cuente una historia, eso lo aclarará. Mullah Nasruddin viajaba en un compartimento con otras 3 pasajeras. Las mujeres estaban intentando impresionarse entre sí, como suelen hacer las mujeres. Toda su vida están intentando convencer a las otras mujeres de que ellas son mucho más hermosas o mucho más ricas o mucho más famosas. Una dijo, mi marido me compró una pulsera que costaba 50.000 rupias, pero tuve que devolverla a la joyería porque soy alérgica al platino. Otra dijo, mi marido me compró un bisón que costaba 75.000 rupias, pero tuve que devolverlo a la peletería porque soy alérgica al bisón. Entonces empezó la tercera mujer, mi marido. Pero no pudo completar su frase porque de repente Nasruddin cayó al suelo desmayado. Cuando recuperó la consciencia, las 3 señoras le preguntaron qué había causado su repentino desmayo. Tenía tan buen aspecto, parecía tan sano. Él respondió, es que soy alérgico a la petulancia. El pensamiento solo es petulancia. Es irreal. Está hecho de la misma sustancia que los sueños. Si quieres conectar, relacionarte con la realidad, el pensamiento no es el puente, no puede ser el puente. Es la barrera. La realidad solo puede ser contactada cuando hay no pensamiento. Solo en el no pensamiento eres uno con la realidad. No hay nada que lo impida. Los pensamientos funcionan como una pantalla, crea una niebla a tu alrededor. Ayuda a dormir. Ese es el dormir metafísico del que he estado hablando. Cuanto más piensas, más te apartas de la realidad. Pensar significa alejarse de la realidad. Lo real no necesita pensamiento, lo real solo necesita consciencia. De eso se trata la meditación. Meditación significa estar alerta, estar viendo aquello que es sin pensar en ello. Inténtalo. Al principio te parecerá difícil, pero poco a poco empezarás a cogerle el punto. Y entonces es tremendamente hermoso. Es la mejor experiencia que la vida puede ofrecerte, el éxtasis más profundo que pueda haber en la vida. Mira a la rosa y simplemente sigue mirándola. No pienses. No verbalices. No metas el lenguaje en ello. No digas que es una flor hermosa. Si lo haces, has fallado. He oído. Lao Tse estaba dando un paseo matutino. Solía acompañarlo un vecino que lo conocía bien. Sabía que era un hombre muy silencioso, que no le gustaba hablar. En cierta ocasión el vecino mencionó que la mañana era hermosa. Era verdad. Lao Tse parecía muy sorprendido. Lo miró como si hubiera dicho una locura. El hombre se sintió incómodo. Le preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué me miras así? ¿He hecho algo malo? Y Lao Tse contestó, yo también estoy viendo la mañana, ¿qué necesidad hay de que me digas que es hermosa? ¿Acaso crees que estoy muerto o dormido? La mañana es hermosa, ¿qué sentido tiene decirlo? Yo también estoy aquí, tanto como tú. Desde entonces el vecino dejó de hablar. Solía seguirlo, caminar con él, y después de años de paseo matinal con Lao Tse también él se dio cuenta de lo que es la meditación. Un día, un amigo vino a visitar al vecino y también quiso salir a pasear. Ese día el visitante dijo, ¡qué hermoso amanecer! Entonces el vecino entendió.
También él se quedó perplejo como un día lo hiciera Lao Tse, y dijo: ¿por qué tendrías que mencionarlo? Yo también estoy aquí. Entonces, Lao Tse le preguntó: ¿lo entiendes ahora? Hay una forma de estar en contacto con la realidad sin palabras. De hecho, esa es la única forma, las palabras no sirven, son una traba. Por eso, cuando estés sentado al lado de un rosal, mira. Cuando en la noche estés bajo las estrellas, mira, no pienses. No empieces a pensar cuál es el nombre a esa estrella. Las estrellas no tienen nombre. La rosa no sabe que se llama rosa y el sol no se da cuenta, no es consciente en absoluto de que es hermoso. Olvida todas esas cosas. Solo tienes que estar ahí. Ese estar ahí es presencia, eso es meditación. Y cuando Ajami dice, blanqueando el corazón en meditación, no ennegreciendo el papel con la escritura. Quiere decir lo siguiente. Yo no he leído las escrituras, yo no he escrito libros, no he creado filosofía, no me interesan las doctrinas ni las teologías, no me interesan las palabras, no me interesa la lógica. He dedicado todo esfuerzo a hacer que mi energía se transformara en energía de sentimiento en vez de energía de pensamiento. He caído de la cabeza al corazón. Y hay un nuevo fenómeno cuando entras en el corazón. La cabeza es fría y el corazón caliente, porque el corazón está vivo. La cabeza es tan fría como una tumba y el corazón es tan vivo y tan caliente como Dios. A través de la cabeza puedes producir lógica y más lógica, a través del corazón solo puedes traer más y más amor. Blanqueando el corazón en meditación. La meditación es caer al corazón, y cuando caes al corazón surge el amor. El amor siempre sigue a la meditación. Y también es verdad viceversa. Si te conviertes en un amante, la meditación sigue al amor. Van juntos. Son un mismo tipo de energía, no dos. O bien meditas y te conviertes en un gran amante, a tu alrededor flotará un gran amor, rebosarás amor, o bien empiezas a convertirte en un amante y encontrarás esa cualidad de conciencia llamada meditación donde los pensamientos desaparecen, donde los pensamientos ya no nublan tu ser, donde esa calima de sueño te rodea ya no está. La mañana ha llegado, estás despierto, te has convertido en un Buda. Ajami dice: así es como he entrado en lo divino, en la dimensión de lo divino. Dios está en todas partes. Solo tienes que estar en el corazón y estarás en armonía con Dios. Dios se está emitiendo a sí mismo por todas partes, pero tu mecanismo no está funcionando bien. Es como si tu radio no funcionara bien, o no hubieras sintonizado la emisora correctamente. Por eso tu vida es aburrida, rancia. No recibes la alegría, la celebración. Y tú me preguntas, ¿celebrar qué? ¿Qué no celebrar? ¿Qué falta? Todo está ahí, lo que pasa es que tú estás durmiendo. Sal de tu sueño. Y cuando digo sal de tu sueño, quiero decir que salgas de tu muerta cabeza. Ven al corazón. Deja que el corazón lata, deja que el corazón cante, deja que el corazón dance. Y no te preocupes por el Dios de los teólogos, entonces tendrás al verdadero Dios. No te preocupes por el Dios de los musulmanes o de los hindúes o de los cristianos, entonces tendrás al Dios que lo ha creado todo. El Dios verdadero no es el Dios de los hindúes o de los musulmanes o de los cristianos, el Dios verdadero es simplemente Dios. Todo le pertenece. Y Él no le pertenece a nadie como posesión. Los sufíes tienen un hermoso refrán. Dicen: el mundo es Dios, aunque Dios no sea el mundo. El mundo es una cosa pequeña. Dios es un círculo grande y el mundo es un círculo pequeño dentro de él. Se puede decir que el círculo pequeño es el círculo grande, pero no se puede decir que el círculo grande es el círculo pequeño. El mundo es Dios, pero Dios no es el mundo. El potencial de Dios es un infinito. Este mundo es tan solo una pequeña parte del Dios que se ha hecho realidad. Pero puedes encontrar a Dios aquí. Él está en todas partes. En cada árbol, en cada río, en cada montaña, en cada persona. Cuando un niño sonríe, es él quien sonríe. Cuando una mujer llora y las lágrimas fluyen, es él quien está llorando. Está en el mendigo y en el emperador, está en mí y en ti. Porque solo Él es, solo Dios existe. Pero de alguna manera sin darnos cuenta. Y queremos queremos ir a los Himalayas, a Kaaba o a Kailash. No hace falta ir a ningún sitio. Él está tan presente aquí como lo pueda estar en cualquier parte, está tan presente en ti como lo pueda estar en Mahoma, en Mahavira, en Krishna o en Cristo. Está disponible en todas partes por igual, no hay desigualdad, tú solo tienes que sintonizar la onda en la que puedas recibirlo.
Y esa recepción ocurre en el corazón, nunca en la cabeza. La función principal de un maestro es decapitar a su discípulo, y eso es lo que yo estoy haciendo aquí. Tú no tienes nada que perder excepto tu cabeza. Un niño estaba jugando con unas piezas cuando el padre entró en la habitación. Silencio, papá, estoy construyendo una iglesia. El padre, queriendo ver lo que el niño había aprendido acerca de la religión, le preguntó: ¿por qué tenemos que estar en silencio en la iglesia? A lo que el niño contestó: porque la gente está durmiendo. El hombre está dormido. No en el sentido ordinario, sino en el sentido metafísico. Incluso mientras crees que estás despierto, estás dormido. Con los ojos abiertos, caminando por la calle, trabajando en la oficina, sigues durmiendo. No solo estás dormido en la iglesia, estás dormido en todas las partes. Simplemente estás dormido. Hay que romper este dormir metafísico, hay que abandonar por completo este dormir metafísico. Uno tiene que convertirse en una llama de consciencia. Solo entonces la vida empieza a tener sentido, solo entonces la vida adquiere sentido, solo entonces la vida no es la llamada rutina, habitual, del día a día. La vida tiene poesía y un sinfín de flores de loto en el corazón. Y entonces hay Dios. Dios no es una teoría, no es un argumento. Es una expresión importante en la vida. Pero la importancia solo se puede sentir cuando no estás dormido. ¿Cómo vas a sentir la importancia de la vida estando dormido? La vida es importante, inmensamente importante. Cada uno de sus momentos es precioso. Pero tú estás dormido. Solo unos ojos despiertos pueden ver esta importancia, vivir esta importancia. Precisamente el otro día hubo una pregunta. Alguien preguntó: tú nos estás diciendo continuamente que celebremos la vida. ¿Celebrar qué? Puedo entenderlo. Su pregunta es interesante. Parece que no haya nada que celebrar. ¿Celebrar qué? Su pregunta es tu pregunta, es la pregunta de todo el mundo. Pero la realidad es justo lo contrario. Todo es para celebrar. Cada momento es tan inmenso, tan fantástico, cada momento nos trae tal éxtasis. Pero tú estás dormido. El éxtasis viene, flota a tu alrededor y luego se va. La brisa viene, danza a tu alrededor y se va. Y tú sigues dormido. Las flores se abren y su fragancia llega hasta ti, pero tú estás dormido. Dios está cantando de mil y una formas, Dios danza a tu alrededor. Pero tú estás dormido. Tú me preguntas: ¿celebrar qué? ¿Qué no celebrar? Hay todo lo que uno pueda imaginar. Hay todo lo que uno pueda desear. Y eso es más de lo que puedas imaginar. Hay en abundancia. La vida es un lujo. Imagínate a un ciego. Él nunca ha visto florecer una rosa. ¿Qué se ha perdido? ¿Lo sabes? ¿Puedes sentir alguna compasión hacia él por haberse perdido algo, algo divino? Él no ha visto el arco iris. No ha visto un amanecer ni un atardecer. No ha visto el verde follaje de los árboles. No ha visto el color. Qué anodina es su consciencia. Y tú que tienes ojos preguntas: ¿celebrar qué? El arco iris, los atardeceres, los árboles verdes, esta colorida existencia. Y, sin embargo, lo comprendo. Tu pregunta es importante. Comprendo que esta pregunta tiene su significado. El arco iris está ahí, el atardecer está ahí, el océano, las nubes, todo está ahí. Pero tú estás dormido. Aunque tengas ojos, nunca has mirado a la rosa. Has pasado a su lado, has visto la rosa. No estoy diciendo que no la hayas visto, tienes ojos, así que ves. Pero no la has mirado, no has meditado en ella, no le has concedido ni un solo momento de meditación, nunca has estado en armonía con ella, nunca has estado a su lado, sentado cerca de ella, en comunión, nunca le has dicho hola, nunca has participado con ella. La vida pasa a tu lado, tú simplemente estás ahí, sin participar. No estás en concordancia con la vida, por eso tu pregunta es relevante. Tienes ojos y, sin embargo, no ves. Tienes oídos y, sin embargo, no oyes. Tienes un corazón y, sin embargo, no amas. Estás profundamente dormido. Es algo que hay que comprender, por eso lo repito una y otra vez. Si comprendes que estás dormido, ya ha entrado en ti el primer rayo de despertar. Si eres capaz de sentir que estás dormido, ya no lo estás, estás justo al borde de donde rompe el día, la mañana, el amanecer. Pero lo primero y más esencial es saber que estoy dormido. Si piensas que no estás dormido, entonces nunca despertarás.
Si piensas que esta vida has estado viviendo hasta ahora es la vida de un ser despierto, entonces ¿por qué buscar formas de despertarte a ti mismo? Cuando un hombre sueña, y sueña que está despierto, ¿por qué iba a intentar despertarse? Él cree que ya está despierto. La mayor argucia de la mente es darte la idea de lo que no eres y ayudarte a sentir que ya lo eres. Gurdjieff solía contar una parábola. Medita sobre ella. Había un mago que también era pastor. Tenía que cuidar de miles de ovejas. Era un hombre muy tacaño, así que no quería sirvientes ni guardas. No quería pagar a nadie, pero tampoco quería que sus ovejas se perdieran o fueran cazadas por los lobos. Pero para él solo era muy difícil cuidar de todas las ovejas. Era muy rico, tenía muchas ovejas. Así que hizo un truco con las ovejas. Como era mago, las hipnotizó. Le dijo a cada una de las ovejas: tú no eres una oveja. No tengas miedo. Y a algunas les dijo: eres un león. A otras les dijo: eres un tigre. A algunas incluso les dijo: eres un hombre. Nadie te va a matar. No tengas miedo ni intentes escapar de aquí. Las ovejas empezaron a creer en su hipnosis. Todos los días sacrificaba unas cuantas ovejas, pero las otras pensaban: yo no soy una oveja. Él solo está sacrificando ovejas. Yo soy un león, yo soy un tigre, yo soy un lobo, yo soy esto y lo otro y... incluso que eran hombres. A algunas les había dicho que eran magos. Y ellas lo creyeron. La que sacrificaban siempre era una oveja. Ellas se mantenían distantes. No les preocupaba. Y así, poco a poco, todas fueron sacrificadas. Esta es la situación actual, solía decir Gurdjieff. Cuando alguien muere, ¿se te ha ocurrido pensar que es tu muerte? No, la mente sigue jugando el juego. La mente dice que siempre es el otro el que muere, nunca eres tú. Algunas veces viene a verme un hombre anciano, muy anciano. Él siempre está preocupado por mi muerte. Pregunta: si mueres, ¿qué será de mí? Tiene cerca de 75 años, y dice: ¿te vas a morir? No se va a morir. Hay muchas posibilidades de que él muera antes que yo, pero nunca pregunta acerca de eso. Siempre que viene hace la misma pregunta: no me dejes. Si tú mueres, ¿qué será de mí? Así es como funciona la mente. Siempre es otro el que muere. ¿Has visto a la velocidad que la gente conduce sus coches? ¿Por qué? Todos piensan que los accidentes les ocurren a los demás. Incluso hay carteles que indican la cantidad de accidentes que ocurren cada día, la cantidad de gente que murió el día anterior, y sin embargo la gente sigue corriendo. ¿A quién le importa? Esas cosas les ocurren a los demás. Los accidentes ocurren, es cierto, pero nunca a mí. Esa idea persiste. La parábola de Gurdjieff no es tan solo una parábola. Todo lo que es malo le ocurre a los demás, incluso la muerte. Tú no puedes concebir tu propia muerte. Y si no puedes concebir tu propia muerte, no puedes volverte religioso. Incluso pensar en ella parece imposible. ¿Cómo puedo morir? ¿Cómo? Tú te mantienes todo el tiempo separado del todo, sigues creyendo que tú eres la excepción. Ten cuidado. Siempre que pienses que tú eres la excepción, recuerda, la mente te estará engañando. El mago de la mente te está haciendo un truco, y le ha hecho el truco a todo el mundo. Este es el dormir metafísico. La muerte no me va a ocurrir a mí, y yo ya soy lo que quiero ser, y todo está bien, y yo estoy despierto y yo ya sé, y así que, ¿qué es lo que hay que buscar? Estas ideas falsas, estas absurdas ideas, han sido repetidas durante tanto tiempo que tú has sido hipnotizado por ellas. Tú te has autohipnotizado a ti mismo. El mago no es alguien de fuera, es tu propia mente. Te quita toda tu significación. La significación solo está en la consciencia, la significación es consciencia. Es algo así como una radiación. Cuando tú te enciendes con consciencia, todo se enciende con significación. Tú eres quien es reflejado en la existencia. La existencia funciona como un espejo. Si estás apagado y muerto, no hay nada que celebrar porque la existencia simplemente muestra tu cara apagada y muerta. ¿Celebrar qué? Si estás vivo, floreciendo, cantando una canción, danzando una danza, el espejo refleja una danza, una canción. Hay mucho que celebrar. Cuando celebras, hay mucho más que celebrar. Y cada vez más y más. No tiene fin. Si no celebras, poco a poco te vas volviendo más y más muerto y apagado. Cada vez hay menos que celebrar. De repente, un día la vida es completamente insustancial.
Las personas están más alerta cuando son niños que el resto de su vida, a no ser que deliberadamente empiecen a buscar algún camino de consciencia, algún camino de meditación. A no ser que por accidente se acerquen a un maestro, un sufí, un zen, un asideo, se irán atascando más y más en el lodo del sueño. Los niños nacen despiertos y los viejos mueren profundamente dormidos, roncando. Si estás dormido, no hay celebración. ¿Pero por qué? ¿Por qué el hombre está dormido? ¿Cuál es la causa raíz? Es una forma de evadirse. Hay muchos problemas en la vida. Obviamente están ahí. Cuando yo digo que celebres, no estoy diciendo que no haya problemas. Hay problemas. Tienen que ser afrontados, tienen que ser trascendidos. Y la celebración es una manera de afrontarlos. Yo no estoy diciendo que no haya problemas, no te estoy contando cuentos de hadas, no te estoy diciendo que los problemas no existen, que en la vida todo es maravilloso, que solo hay rosas y no espinas. Yo no te estoy creando un sueño, una utopía. Yo soy completamente realista y pragmático. Pero la forma de sobreponerse a las espinas es celebrar la vida, celebrar esa flor. De hecho, esa flor es más preciosa porque hay 1001 espinas. Si todo fueran flores y no hubiera espinas, las flores no tendrían importancia. Si la mañana es tan hermosa, es por la oscuridad. Si la vida tiene tanta dicha, es por la muerte. Si la salud es importante, es por la enfermedad. Yo no estoy diciendo que no haya nada por lo que preocuparse. Hay muchas cosas, pero no hace falta preocuparse por ellas. Pueden ser afrontadas. Pueden ser afrontadas sin preocupación alguna, pueden ser afrontadas por medio de la celebración. Solo hay dos formas de afrontarlas. Una es por medio de la preocupación y la otra es por medio de la celebración. La forma de la preocupación es la forma del mundo. La forma de la celebración es la forma de la religión. La forma de la preocupación produce sueño. Hay tantas preocupaciones, ¿cómo deshacerse de ellas? Tú no lo sabes. No se puede resolver ni una sola preocupación. Por ejemplo, la existencia de la muerte. ¿Cómo vas a resolverla? ¿Qué puedes hacer para resolverla? Está ahí, desnuda frente a ti. Ni siquiera puedes evitarla, está ocurriendo a cada momento. Hemos intentado evitarla a toda costa. Hacemos los cementerios en las afueras, hacemos nuestras sepulturas de hermoso mármol y, en ese mármol, escribimos hermosas máximas. Ponemos flores sobre nuestras tumbas. Estas cosas se hacen para que el trauma de la muerte sea un poco menos traumático. Cuando un hombre muere, decimos que su alma es inmortal. Eso es otra argucia. Yo no estoy diciendo que el alma no sea inmortal, lo es, pero no para ti, lo es solo para aquellos que se han despertado. Tú simplemente estás usando un consuelo. Para ti es un medio para evitar la muerte. Maquillamos y vestimos bien al cadáver. Ahora en Occidente existe una profesión que se dedica exclusivamente a embellecer los cadáveres para que por lo menos en apariencia estén bien. Y a veces ocurre que el cadáver es embellecido tan eficazmente que tiene un aspecto más radiante que cuando el hombre estaba vivo. Un hombre rico se compró un bonito Cadillac justo 3 días antes de morir. Los médicos dijeron que la enfermedad había sido tan repentina que ya no se podía hacer nada y que moriría en 24 horas. Así que dictó testamento. Dijo: acabo de comprar mi Cadillac. Era muy especial, hecho de encargo, y ni siquiera he podido conducirlo, así que quiero que me entierren en mi Cadillac. Se siguió su voluntad. Se cavó una gran tumba, lo pusieron dentro del Cadillac y con una grúa metieron el Cadillac en la tumba. Todo el pueblo había venido para verlo. Todos estaban allí. También vinieron 2 mendigos y uno le dijo al otro: tío, así es como se debería vivir. Eso es lo que yo llamo vivir. Eso es vida, tío. Ocurre que estás tan muerto en vida que algunas veces tu muerte puede parecer muy vida. Comparativamente. El problema de la muerte no lo puedes resolver. No hay forma, entonces, ¿qué se supone que uno debe hacer? Con relación a la muerte, el sistema más fácil que el hombre ha encontrado es dormirse. No mirarla, evitarla. Nunca la mires cara a cara, a los ojos. Evítala. El evitar se ha convertido en el sistema del hombre. Hay problemas. Hay enfermedades, cáncer, tuberculosis, y muchas otras cosas más. Nadie está nunca seguro, nadie puede estarlo. Porque la vida existe en la inseguridad. A lo mejor tienes un buen balance bancario, pero el banco puede ir a la bancarrota cualquier día o el país puede volverse comunista. Puede ocurrir cualquier cosa. De repente tu mujer se enamora de un extraño y se va con él.
¿Tienes un hijo en el que confiabas y se te hace hippie, o sanyasin? ¿Quién sabe? La vida es insegura, no hay seguridad. Quizá pueda parecer que estás seguro, pero nada lo ha estado jamás. Entonces, ¿qué hacer? Escapar al sueño. Crear una calima a tu alrededor que te impida ver claramente qué es qué. La gente vive con esa calima, esa metafórica calima, a su alrededor, como una niebla, para poder creer lo que quiera creer. Un hombre iba conduciendo en su coche y vio a un joven hippie haciendo autostop al borde de la carretera. El conductor, muy afablemente, paró y le abrió la puerta. Y el coche salió de nuevo a toda velocidad. Empezó a llover. Y, al empezar a llover, el conductor apretó el acelerador. Los limpiaparabrisas no funcionaban. El hippie no veía absolutamente nada a través del parabrisa, así que le dijo al conductor: los limpiaparabrisas no funcionan y va a mucha velocidad. Yo no puedo ver nada y mis ojos están perfectamente bien y usted es ya mayor, ¿cómo se las apaña? El conductor se rió y dijo: no te preocupes. Da igual que los limpiaparabrisas funcionen o no, de todas formas he dejado mis gafas en casa. Cuando no ves, crees que nada importa. Creas una niebla a tu alrededor y entonces no ves. La muerte está ahí, tú no la ves. La inseguridad está ahí, tú no la ves. Tu mujer te va a dejar mañana, tú no lo ves. Tu marido se va a hacer poeta, tú no lo ves. Hay una niebla. Sigues dormido. Dormir es evitar. Es una argucia de la mente para eludir los verdaderos problemas de la vida. Es una droga. Inventada por el hombre. Pero no sirve de nada. La realidad permanece tal como es. De hecho, se vuelve peor porque tú no te das cuenta. Tú podrías haber hecho algo, pero ahora ya no puedes porque has creado la niebla y no puedes ver. Los problemas no se resuelven con tu niebla y tu dormir, se multiplican. Pero, al no verlos, puedes consolarte con la idea de que no hay problemas. Debes haber oído hablar del avestruz y su lógica. Esta es su lógica. Cuando el avestruz ve que un enemigo se acerca, mete la cabeza en el suelo, en la arena. Se queda ahí sin miedo en absoluto porque no puede ver. Sus ojos están cerrados bajo la arena, no puede ver al enemigo. Y su lógica es que si no puedes verlo, el enemigo no está. Esta lógica del avestruz es muy humana. No te rías del avestruz. Eso es lo que tú has hecho, eso es lo que millones de personas han hecho, eso es lo que está haciendo el 99% de la humanidad. No veas al enemigo. Simplemente sigue creyendo que todo va bien. Por lo menos en este momento no está pasando nada malo, todo está bien, así que ¿por qué preocuparse? Sigue viviendo en este estado drogado. Pero esa es la forma segura de no estar nunca con ganas de celebrar. No serás capaz de celebrar nunca porque la celebración viene a través de la trascendencia. Cuando se han trascendido los problemas. Fíjate bien, estoy usando la palabra trascendencia, no la palabra solución. Ningún problema es resuelto jamás, ningún problema puede ser resuelto jamás. De hecho, llamarlos problemas no es correcto. No son problemas. Intenta comprenderlo. ¿Es la inseguridad un problema? Lo llamamos problema, pero es solo que la vida es así. No dices que el árbol es verde, así que el verde es un problema. Es simplemente que los árboles son así. No dices que el sol es tórrido, así que eso es un problema. No es un problema. El sol es tórrido. Es simplemente que el sol es así. La inseguridad es un ingrediente básico de la vida. De hecho, la vida no puede existir sin inseguridad. Sin inseguridad la vida estaría muerta. La inseguridad es lo único que hace que siga viva, latiendo, esperanzada. La inseguridad hace que la vida pueda cambiar. Cambiar es primordial. Si cambias, habrá inseguridad. Si no cambias, no hay inseguridad. Pero si no cambias, eres una roca. Una roca es más segura que un rosal. Naturalmente, porque una roca no cambia tan rápido. Puede permanecer igual durante millones de años, no hay problema. Pero para el rosal hay muchos problemas. Si se le deja de regar durante 2 días, entonces las rosas empezarán a desaparecer, el verdor empezará a desaparecer, el rosal empezará a morir. O si el sol calienta mucho, si viene un loco, si entra un animal al jardín, puede morir por muchas causas. El rosal tiene que existir rodeado de muchas inseguridades. Para la roca no hay problema. Pero el rosal cambia, por eso está vivo. Los animales están menos vivos, el hombre está más vivo. O por lo menos potencialmente. Tiene el potencial de estar más vivo. Pero también su inseguridad es mayor.
Solo el hombre es consciente de la muerte. Pero ser consciente de la muerte se puede convertir en reto. ¿Cómo trascenderla? ¿Cómo afrontarla? ¿Cómo vivir cara a la muerte, sin evitarla, aceptándola por completo, sabiendo plenamente que está ahí? ¿Cómo vivir sabiendo que la muerte vendrá? De hecho, la vida cobrará una gran intensidad cuando se conozca la muerte. Tú sabes que la muerte puede llegar mañana, o quizá en el siguiente momento, así que solo tienes un momento en tus manos. No lo desperdicies. Y no vivas a medias, porque quién sabe, puede que el siguiente momento no llegue jamás. Este es el único momento que tienes, el próximo no es seguro. Puede que venga y puede que no, tú no puedes depender de eso. No puedes posponer, no puedes sacrificar el presente por un futuro inseguro. Si aceptas y afrontas la muerte, empezarás a vivir el presente. La muerte no es un problema, la muerte te ayudará a estar más vivo, intensamente vivo. Empezarás a vivir plenamente porque no se puede tener esperanza en el futuro. El futuro no existe. Si se conoce la muerte, si se acepta, el futuro desaparece. Y con la desaparición del futuro lo único que te queda en las manos es el ahora. Entonces puedes entrar en este ahora, lo que sea que hagas. Puedes estar comiendo o bailando o haciendo el amor con una mujer o cantando o cavando un hoyo en el suelo. Lo que sea que hagas. Este es el único tiempo que tienes, ¿por qué no hacerlo con totalidad? ¿Por qué no celebrarlo? Celebración y ser total significan lo mismo. Solo celebras cuando eres total en algo y cuando eres total en algo lo celebras. ¿No lo has notado en ti mismo? Cuando eres total en algo hay celebración. Por ejemplo, si cuando me escuchas lo haces de una forma total, hay una gran celebración. Tú no estás haciendo nada, tú simplemente estás ahí sentado. Pero escuchándome, profundamente, totalmente, intensamente, surge un gran gozo. Y tú no estás haciendo nada, no eres tú quien está creando ese gozo, el gozo ya está ahí. Tú simplemente tienes que estar aquí, aquí ahora. Aquí es el único lugar y ahora es el único tiempo. Porque la muerte está ahí. Pensar en la muerte como si se tratara de un problema es tomar una dirección equivocada. Porque entonces empiezas a evitarla. Cuando la evitas te duermes. Aceptar la muerte. Sí, la muerte está ahí, forma parte de la vida. Entró en ti el mismo día en que naciste, entró con el nacimiento. El nacimiento y la muerte son dos caras de la misma moneda. El día que naciste te hiciste vulnerable a la muerte. Ahora no hay forma de evitarla. Sí, ya sé que la ciencia médica puede ayudar al hombre a vivir 200 o 300 años, pero eso no supone ninguna diferencia. Que vivas 30 o 300 años no supones ninguna diferencia. La diferencia solo puede estar en cómo vives, no en cuánto vives. Si vives dormido, puedes vivir 30, 300 o 3000 años, no importa. No habrá celebración. Si vives una vida plena, meditativa, entonces incluso 3 minutos puede ser suficiente, incluso un solo segundo puede ser suficiente. Un simple segundo de éxtasis total es suficiente para saborear la eternidad. Es suficiente, más que suficiente. No desearás nada más. Es tan satisfactorio, es tan jubiloso. No eludas. Si lo haces, seguirás dormido. No eludas la muerte, no eludas los problemas. No eludas la ansiedad. Acéptalos, afróntalos, forman parte del juego. Precisamente el otro día leí un pasaje de Bernard Shannon. Su parábola es casi su fin. Un hombre despierta de repente en el camarote de un barco y se da cuenta de que no recuerda haber subido a bordo del barco, no sabe a dónde va. Esperando encontrar a alguien que le aclare la situación, sale del camarote y sube a cubierta. Allí hay muchas personas que, al parecer, están completamente absortas jugando a diferentes juegos de mesa. El hombre se acerca al grupo más cercano y tímidamente pregunta a dónde se dirige el barco. El grupo lo mira sin comprender y le dicen que no lo saben. Entonces el hombre, confuso, pregunta cuándo y desde dónde ha zarpado el barco, pero vuelve a recibir las mismas miradas de incomprensión y respuestas negativas. En ese momento uno de los jugadores es empujado hasta la barandilla por alguna fuerza invisible y desaparece por la borda. El grupo sigue jugando sin inmutarse, así que el hombre empieza a gesticular agitadamente gritando que uno de sus miembros acababa de caerse por la borda. Los jugadores se encogieron de hombros y le dicen que eso ocurre todo el tiempo. La gente simplemente es barrida y nunca la volvemos a ver. Intrigado, el hombre sigue caminando por cubierta, solo para ver a otros jugadores cayendo al suelo de repente, afligidos por alguna enfermedad o accidente.
Él está tremendamente alarmado. ¡Qué extraña situación! Un pasajero en un barco que no sabe cómo llegó a él ni desde dónde zarpó ni a dónde se dirige. Todos los demás pasajeros absortos en el juego y admitiendo libremente que no tienen ni idea del tiempo que llevan a bordo. La fuerza invisible podría barrerlos en cualquier momento, o pueden ser abatidos por dolorosas aflicciones o enfermedades. Todo el escenario es altamente ilógico. Sin embargo, la extraña situación ha sido aceptada de una forma natural por los otros pasajeros. Estos simplemente no piensan en ello, sino que prefieren divertir sus mentes sumergiéndose en los lances de los juegos de mesa. Esos juegos son gobernados por ciertas reglas determinadas. Lógica. Eso es lo que ocurre en la Tierra. La Tierra es el barco en el que un día de repente te encuentras a ti mismo, sin saber de dónde vienes ni a dónde vas, viendo cómo las personas se van haciendo viejas, afligidas, viéndolas morir. Preguntas, y a nadie le interesan tus preguntas. De hecho, cuando le preguntas a alguien qué es la muerte, empieza a sentirse incómodo. Quiere eludirlo, quiere dejar el tema. Pensará que eres un poco morboso o algo así. ¿Por qué hablar de un tema tan horrible? ¿Por qué hablar de la muerte? La propia palabra muerte te produce un escalofrío por la espalda. La gente no usa la palabra muerte, dicen que ha pasado a mejor vida. Solo para eludir la palabra muerte dicen que ha pasado a mejor vida o ha sido llamado por Dios o se ha ido al cielo. Gente astuta. Simplemente para eludir la palabra muerte, para eludir el hecho de que ha muerto. Porque la muerte puede hacerte daño, te duele que tengas que morir. Ellos dicen, se ha ido al cielo. Ahora está perfectamente, déjalo ir. Debe estar disfrutando de la compañía de Dios. Esa es la situación actual. Y la gente está profundamente implicada en sus juegos. Algunos juegan el juego de la política. Quieren llegar a ser presidentes o primeros ministros o algo así. Están completamente absortos en ello. En India, Morarji Desai fue nombrado primer ministro. Tenía 82 años. Aún así, tenía interés en ser primer ministro, la muerte no le interesaba en absoluto. Es hora de pensar en la muerte, pero no, a él no le interesaba la muerte. Él iba diciendo que en 10 años resolvería todos los problemas del país. ¿En 10 años, cuánto tiempo pensaba él que iba a vivir? No, no ha pensado en ello en absoluto. Nadie lo hace. Él no es una excepción. Y la gente completamente absorta en sus juegos. Otros están absortos en sus juegos de dinero. En cómo tener más dinero, cómo ganar más dinero. Y otros están absortos en acumular conocimientos. Todos ellos son juegos y han sido inventados por el hombre para eludir los problemas reales de la vida. Estos juegos te dan la posibilidad de resolver cosas. En la vida real no puedes resolver nada, nada puede ser resuelto, porque la vida real es un misterio, no un problema. La muerte es un misterio, no un problema. No puede ser resuelta. No es un crucigrama. Es un misterio. Permanece misteriosa. Tienes que aceptarla tal como es. No hay forma de resolverla. Pero aceptándola, la trasciendes. A través de la aceptación llega a ti una gran transformación. El problema sigue ahí, pero ya no es un problema. Tú ya no estás en contra de él. La propia palabra problema indica que tú estás en contra de ello, que tienes miedo de ello, que es el enemigo. Cuando lo aceptas, se convierte en un amigo, te haces amigo de él. La inseguridad está ahí, pero ya no es un problema. De hecho, te causa emoción. De hecho, si tu esposa te deja mañana, no te preocupes por ello. Deja que te emocione, deja que sea una aventura. No hay nada malo en ello. Si tu hijo te sale hippie, no te preocupes. Por lo menos él ha hecho algo que tú nunca hiciste. Tú te has perdido algo que él no se va a perder. Déjalo que viva a su manera. Él tiene más vida. A él le interesa más la vida real que tus falsos juegos. Tú querías que se hiciera rico y se ha convertido en un mendigo. Querías que llegara a presidente, a gobernador, o cualquier otra cosa sin sentido por el estilo y se ha hecho sannyasin. No te preocupes. Eso no es ningún problema. Has procreado una persona viva. Sé feliz, siéntete agradecido. Es algo bueno. Puede que por su giro hacia estos caminos desconocidos también se abriera alguna ventana en su mente, que un rayo de luz entrara en tu persona muerta, que empezarás a latir de nuevo. ¿Quién sabe? Tú no estás realmente muerto, solo te has vuelto apagado. Tú has puesto una armadura a tu alrededor que cada día se ha ido haciendo más y más pesada y ahora es muy difícil moverse con ella.
Viendo a tu hijo girar hacia lo desconocido, puede que tú abandonaras tu armadura, que empezaras a moverte por primera vez en los laberintos de la misteriosa vida. Por primera vez te darías cuenta de que los juegos que estás practicando son absurdos, de que tan solo son juegos. ¿No has observado lo absortos que están los que juegan al ajedrez? Y todo es falso. El rey y la dama y los alfiles y los caballos, todo es falso, simbólico. Pero la gente se queda tan absorto en los símbolos que se olvida de que la vida es real, no simbólica. He oído. Un motorista que iba conduciendo por una carretera comarcal vio un cartel grande que decía: "Cuidado con el perro". Siguió adelante y, al rato, volvió a ver otra señal con las letras incluso más grandes: "Cuidado con el perro". Finalmente, llegó a la granja y allí vio un pequeño caniche en la entrada de la casa. ¿Está usted seguro?, preguntó el motorista, ¿de que ese pequeño perro mantendrá a los extraños alejados? No, contestó el granjero, pero las señales sí. ¿Quién se preocupa de mirar al perro? La gente se ha familiarizado tanto con los signos, los símbolos, las palabras, el lenguaje. ¿A quién le importa si realmente hay un perro o no? Funciona, lo sé porque lo he puesto en práctica. Una vez yo vivía en un pueblo y no tenía perro. Pero solía poner una señal. No había caniche, tan solo una señal grande, en la puerta. Cuidado con los perros. Y la gente no entraba. Eso era suficiente para mantenerla alejada. En realidad no necesitas tener un perro. ¿A quién le importa la realidad? Los juegos son simbólicos. Y en ese barco la gente estaba jugando y no tenía interés en lo que en realidad estaba pasando. ¿De dónde venían, a dónde iban y qué le ocurría a la gente que simplemente desaparecía un día y no se la volvía a ver? Y ellos aceptaban algo tan misterioso sin meditar acerca de ello. Decían: sí, ocurre todo el tiempo. La gente desaparece y ellos todavía siguen absortos en sus juegos. No quieren ver ese hecho. Ese hecho es molesto, ese hecho es inconveniente. Puede molestar su sueño. Así que las personas se duermen porque están intentando eludir. Y están intentando eludir porque, equivocadamente, han tomado los misterios por problemas. La inseguridad es misterio. La muerte es misterio. El amor es misterio. Todo es misterioso. Y cuando digo misterioso me refiero a que no es lógico. Es muy ilógico. Uno nunca sabe. Cuando te enamoras de una mujer o de un hombre, ¿sabes por qué te enamoras? ¿Puedes contestar eso? Simplemente ocurre. Simplemente ocurre por las buenas. Te cruzas con una mujer desconocida y, de repente, algo ha ocurrido. Tú no puedes contestar, ella tampoco puede contestar. De repente os encontráis yendo juntos en la misma dirección. De repente os dais cuenta de que estáis en la misma longitud de onda, que os compenetráis. Y puede desaparecer tan de repente como empezó. Es un misterio. Vives 20 años con una mujer, en profundo amor y con todas las alegrías del amor, y luego un día ese clima ya no está, esa vibración ya no está. Tú estás ahí, la mujer está ahí, y no es que no os améis, os habéis amado durante 20 años, pero de repente, igual que salió de la nada, desaparece en la nada. No está ahí. Ahora puedes fingir. Eso es lo que hacen los maridos y las esposas. Puedes fingir. Puedes fingir que todavía hay amor, pero entonces la vida se vuelve pesada. Ya no hay alegría. El amor no se puede fingir ni dirigir. No hay forma de dirigir el amor. Es más grande que tú. Procede de la misma fuente que el nacimiento y la muerte. El amor procede del mismo lugar que ellos. Estas tres cosas, el nacimiento, el amor y la muerte, vienen de lo desconocido. De repente entran en ti como una brisa y de repente desaparecen. Los problemas no se pueden resolver pero se pueden trascender. Y la forma de trascenderlos es aceptando que están ahí. Y no pienses que son problemas, son misterios. Una vez que empiezas a sentir que son misterios, de repente te empiezas a sentir en armonía con la vida. Y hay celebración, hay confianza. Esto solamente es posible si a la mente no se le permite jugar sus juegos. El corazón es el centro en el que ocurre el amor, el nacimiento, la muerte. Cuando llega a la muerte, lo que separa es el corazón. Cuando llega el amor, lo que danza es el corazón. Cuando llega el nacimiento, lo que empieza a latir es el corazón. Todo lo que es real ocurre en el corazón, y todo lo que es irreal ocurre en la mente. La mente es la facultad de lo irreal, de la ficción, de los juegos.
Así que la única transformación necesaria para el sufismo es cómo trasladar tu energía de la mente al corazón.